Hola, somos Eva Pérez y Nelson Jara, integrantes de la compañía internacional Teatro de los Sentidos, que tiene su sede aquí en Barcelona. Y queremos invitarlos a un proyecto que realizaremos el próximo año, en el 2013, en el Auditorio de Granollers. Sí, un projecte que s'anomena Habitar Granollers. El proyecto está articulado en dos partes. La primera de formación y la segunda una presentación. Haremos una presentación para el público de la ciudad. Sí, és un projecte que de fet ja té molta història perquè va començar amb una investigació que va esdevenir un espectacle entre el 2008 i el 2009. És un espectacle que hem girat per diverses ciutats d'Europa i d'altres continents. I paral·lelament és un format que nosaltres investiguem en ciutats i on construïm aquest espectacle, aquesta experiència espectacle, però amb altres artistes de la mateixa ciutat. En el cas de Granollers farem 4 caps de setmana de formació i 4 dies d'assajos i 5 dies de representacions. Esta primera parte de formación queremos compartir con ustedes el lenguaje de teatro de los sentidos. Nosotros no hacemos teatro convencional, como podría decirse, de sentarse en una butaca y ver allí. Lo que queremos hacer lo que hacemos son experiencias para que el público participe y sea protagonista de esas experiencias. ¿Cómo lo hacemos? Utilizando el lenguaje sensorial. Investigamos cómo podemos contar historias con olores, con los sonidos, con el tacto, y por eso queremos profundizar en esta investigación sobre Granollers. ¿A qué huele Granollers? ¿Cómo son sus sonidos? ¿Cómo son sus calles, sus rincones, sus plazas? Volem fer incís en totes les històries amagades en tots els imaginaris que té Granollers. El Nelson sempre diu que una ciutat és l'entramat de totes les històries que s'hi han viscut. Des d'aquell petó que es van donar dos enamorats en una plaça, fins a aquella criatura que va néixer, fins a aquella persona que va morir, fins a aquell dia que vas anar a comprar unes pomes i... Totes aquestes històries que habiten en el nostre imaginari i en la nostra memòria són les que configuren aquesta ciutat. I nosaltres investiguem tot aquest material per crear una experiència espectacle. ¿Y quiénes pueden participar? Pueden participar grupos amateurs de teatro, de danza, de música, o gente que esté interesada en este proyecto. No se necesita tener una formación particular, ningún dote especial, solo que esté interesado en participar, en investigar con nosotros, en descubrir con nosotros todas estas ciudades que hay dentro de Granollers. Sí, de fet, des de l'auditori us faran una proposta que demana gent de 22 anys endavant i és així, però qualsevol persona que tingui una inquietud artística està convidada aquí. Us arribarà la proposta a l'Escola d'Amics de la Unió, a Arsènic, arribarà a totes les companyies amateurs, a les corals, a grups de música, al Gra de Granollers, però també volem fer arribar aquesta proposta a qualsevol persona amb ganes d'investigar, de venir a jugar, de passar-s'ho bé, investigant aquest llenguatge que el Teatro de los Sentidos porta investigant des de fa més de 20 anys. Les invitamos, les volvemos a investigar. Es muy interesante descubrir qué hay detrás de la esquina aquella que nunca vamos por allí, qué hay en el parque de allí, qué hay en la estación, qué recuerdos hay, qué historias hay, qué memoria. Teatro de los Sentidos trabaja con la memoria de los lugares, de las personas, de las ciudades, de los colectivos. Vengan porque les prometemos que va a ser toda una experiencia para ustedes, para nosotros y para el público. Un viaje, un buen viaje.